Tribunal Constitucional. Audiencia pública de Sala Primera del Tribunal Constitucional, Arequipa, 13 de agosto del 2014, presidida por el magistrado señor Manuel Miranda Canales e integrada por los magistrados señores José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretaria de Sala, doctora Janet Otárola Santillana. Señores abogados y público en general, muy buenos días. Muchas gracias por el saludo. Pueden tomar asiento. Se da inicio a las audiencias convocadas para la fecha. De cuenta, señorita relatora. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de los informes orales solicitados en la fecha. Causa número 28, expediente 5.894-2013, proceso de habeas corpus. Demandante Porfirio Melitón Condori Mamani contra los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Señor presidente, solicite informar sobre hechos el señor Porfirio Melitón Condori Mamani, el que se realizará a través de vía telefónica desde el penal Socabaya de Varones. Sí. A ver. Está viniendo. Se comunica a los señores abogados que se va a hacer una comunicación telefónica con el interno, motivo por el cual estamos dando inicio con ese acto procesal. Esperamos su comprensión. ¿Listo? De lo contrario, comienza. A ver, señorita relatora, fíjese de una vez, si no, vamos dando. Seguimos con lo. Si va a demorar, nosotros vamos avanzando con el... ¿Ya? Perfecto. Muy bien. En aras de la celeridad de los procesos, dé cuenta, señorita relatora, del siguiente proceso, comenzando por el orden en que están enumerados. Señor presidente, doy cuenta a usted que en la causa número 2, que es la 4.886-2012 amparo, el doctor Ivo Ora Ordinola ha solicitado el uso de la palabra, pero en este momento se encuentra realizando informe oral en la sala 2. Daré lectura con la siguiente. Causa número 3, expediente 271-2013, proceso de amparo, seguido por Rosa Blanca Flores Sardón de Pizarro contra el Banco de la Nación. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Guillermo Alberto Pizarro Flores. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de ejercitar su derecho a la defensa. Lo escuchamos con la mayor atención. Bien. Señor presidente de la Sala 1 del Tribunal Constitucional, señores miembros de este digno colegiado, en representación de mis patrocinados, la señora Rosa Blanca Flores Sardón de Pizarro y el señor Juan Alberto Pizarro Pérez, quienes actúan por derecho propio y en representación de su hija menor de edad, María del Lucero Pizarro Flores,
solicito a este digno colegiado se sirva revocar la resolución número 08/2012 expedida en el proceso constitucional de amparo por afectación del derecho fundamental de la unidad familiar emitida por la Sala Civil de la provincia de Puno. Lo que ha ocurrido en este caso, señores magistrados, es que el padre de la menor de edad demandante, quien tiene la condición de sujeto de especial protección conforme lo señala el artículo 3 y 4 de la Constitución Política del Estado, corroborado con el artículo 1 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y el artículo 8 del citado cuerpo legal, adicionado el artículo 1 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, solicitó su traslado por motivo de unidad familiar de la ciudad de Lima a la ciudad de Puno con el objeto de no estar separado de su familia. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? El señor es beneficiario de la cuarta lista de ceses colectivos y se encontraba viviendo en la ciudad de Puno durante más de 18 años. En marzo del año 2002 solicita su traslado por motivo de unidad familiar de la ciudad de Lima a la ciudad de Puno, en el que se respete su cargo y su nivel remunerativo. Este pedido no fue atendido por el Banco de la Nación, que tiene la condición de su empleadora. Sin embargo, luego de ocurrido esta omisión, se interpuso pues la demanda por afectación del derecho fundamental de la unidad familiar, en la que el Tribunal Constitucional ya ha emitido inclusive una sentencia contra la citada empresa estatal, recaída en el expediente número 2904-2011 sobre el proceso de amparo, seguido por el señor Felipe Humberto Aguirre Frisancho por derecho propio y en representación de sus hermanos, la misma que ha sido estimada. Este proceso tiene casi el mismo contexto en el que se ha desarrollado, en el que el Banco de la Nación adopta una política de hostigamiento contra sus trabajadores, no permitiendo los desplazamientos de personal, respetando lo que señala su normatividad interna. Resulta que después de que se interpone la demanda, esta es declarada improcedente liminarmente por el segundo juzgado mixto de la provincia de Puno, bajo el argumento de que la madre de la menor demandante y la propia menor demandante carecían de legitimidad para obrar por el hecho de que no se estaba haciendo en el fondo, hizo una reclamación de naturaleza laboral y no una reclamación que busque la protección del derecho fundamental de la unidad familiar. No obstante ello, la Sala Civil de la provincia de Puno, en la fundamentación de la resolución, corrobora y corrige este hecho y señala que sí existe sí se presenta una afectación del derecho fundamental de la unidad familiar y que por tanto se encontrarían legitimados todos los integrantes de la familia. No obstante ello, sin explicar motivos ni razones, confirma la improcedencia bajo el argumento de que esta supuesta afectación del derecho fundamental de la unidad familiar no se encontraría dentro de ninguno de los contenidos constitucionalmente protegidos del citado derecho. ¿Y qué es lo que pasa? Que se interpone esta resolución, se pone en conocimiento del Banco de la Nación y el Banco de la Nación, aparentemente en un acto de desesperación, le da pase al padre de la menor demandante y lo traslada de la ciudad de Lima a la ciudad de Puno, por el motivo de unidad familiar. Lo que ocurre es que después de que lo traslada, no respeta su cargo de abogado y eso lo hace en un acto de represalia. Se inicia durante el transcurso de ese tiempo un proceso en sede ordinaria sobre cese de actos de hostilidad del empleador por haberse afectado la disminución de la categoría profesional de trabajador del citado padre de la menor demandante. Y como consecuencia de esta acción, el Banco de la Nación vuelve a emitir una nueva disposición de desplazamiento de personal, dejando sin efecto el primer traslado que ya se ejecutó en la ciudad de Puno y volviendo que se vuelva a trasladar de la ciudad de Puno a la ciudad de Lima. Lo que en el fondo nos da a conocer que el Banco de la Nación habría reconocido expresamente la afectación del derecho fundamental de la unidad familiar en este caso, y lo que estaría haciendo con su segunda disposición de desplazamiento de personal es generar un acto homogéneo al que ya se había generado en una anterior oportunidad en marzo del año 2012. Lo que nosotros pedimos es que este colegiado declare fundada la demanda, puesto que ya se ha ya se ha visto el fondo del proceso y sobre todo porque ya existe un antecedente en el que si nosotros logramos revisar esta sentencia del caso del señor Humberto en representación de sus hermanos, ya se da a conocer el contexto que refleja este caso. Y esta sentencia es de data reciente, se ha emitido en abril del presente año. Muchas gracias. Una pregunta. El magistrado doctor Espinosa va a hacerle una pregunta. Gracias, presidente. A ver, señor abogado,
En realidad lo que se está discutiendo aquí es un reclamo laboral sobre el vínculo, ¿verdad? No es una ley, es el tema que se está discutiendo. Entonces, ¿es un proceso de amparo la vía adecuada para la discusión? No estamos discutiendo si tiene derecho o no. ¿Es el proceso de amparo la vía adecuada para el tratamiento de la prevención que está pidiendo su parte? De acuerdo al contenido constitucional de los artículos 3 y 4 de la Constitución Política del Estado, No estoy hablando del 5.1, hablemos del 5.2. ¿Existe o no una vía igualmente satisfactoria para tratar su problema? en el fondo, doctor, en el fondo, la única vía especial es la del proceso constitucional, viendo al sujeto demandante. Le estoy preguntando muy claramente. Si hay una pretensión, usted la toca por vías ordinarias o por la vía especial específica supuestamente expeditiva del amparo. Y eso usted jugó en función a la naturaleza de la protección. Y lo estoy preguntando, ¿existe o no una vía igualmente satisfactoria en el ámbito ordinario de la opinión? Para efectos de proteger el derecho fundamental de la unidad familiar, no existe, doctor. Y considerando la condición que tiene la menor demandante, que es sujeto de especial protección, conforme a lo señala el artículo 1 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, es que habilita como vía idónea recurrir a una demanda de amparo. Y sobre este caso ya existe también jurisprudencia emitida por parte del Tribunal Constitucional que ha desarrollado este contenido. Y ha dicho que cuando... Muy bien. Bien. Vista la causa, queda el voto. De cuenta, señorita relatora. Señor presidente, en estos momentos se va a establecer conexión vía telefónica con el interno. Es en la causa número 28 del expediente 5.894-2013 habeas corpus. El informe sobre hechos del interno Porfirio Melitón Condori Mamani. Desde el penal de Socabaya de varones. Se está dando inicio a la comunicación telefónica por parte de este colegiado número 1 con el interno Porfirio Melitón Condori Mamani. Señor Porfirio Melitón Condori Mamani, ¿está usted en la línea? Buenos días, señores magistrados. Muy bien, muy buenos días. Exprese usted lo que considere en forma breve. Acá los magistrados de la Sala 1 lo estamos escuchando con la mayor atención. Señor magistrado, mire, con el debido respeto que se merece su digno despacho, lo que busco... Un poco más fuerte, por favor, para que se pueda escuchar por los magistrados y, si es posible, por los señores abogados y público en general. Ya. Buenos días, señores magistrados, y con el debido respeto que tiene su digno despacho, busco que se me deje sin efecto la refundición de pena que me agrava mi situación. Esto porque si la pena de 8 años que me pusieron vencía el 29 de noviembre de 2013 y con la refundición que me hicieron está venciendo el mes de julio del 2016, por lo cual yo buscaba con la refundición se me haga favorable mi caso, lo cual ha ocurrido lo contrario. Los hechos que me han aumentado son 2 años y meses, y lo cual mi caso que ocurrió era en el 2003, lo cual no existía el cumplimiento sucesivo de las penas ni la suma de las penas. Ese es mi caso. Muy bien. Señor Omar. ¿En qué penal está usted? Penal de Arequipa de Socabaya. Muy bien. Lo hemos escuchado, vamos a preguntar a los señores magistrados que están acá si desean hacer alguna interrogante. Muy bien. Señor interno Porfirio Melitón Condori, lo hemos escuchado y el colegiado tomará la decisión correspondiente en la oportunidad pertinente. Ha concluido
la intervención suya en esta audiencia. No hay abogado. Muy bien. Muy bien. Realizado el informe de hechos, al voto. De cuenta, señorita relatora. Causa número 7, expediente 2061-2013, proceso de amparo, seguido por Carlos Dueñas Olivera contra Plus Petrol Perú Corporation S.A. y contra los jueces de la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Wilfredo Córdoba Izaguirre y por la parte demandada los doctores Jorge Balbi Calmet y el doctor Luis Marchonelli Rodríguez por Plus Petrol S.A. Tomen sus respectivos lugares, señores abogados. Señor abogado de la parte demandante, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el ejercicio del derecho de defensa. Lo escuchamos con la mayor atención. Señor presidente, señores magistrados, el caso por el que voy a exponer se trata de un caso en la demanda del señor Carlos Dueñas Olivera contra la empresa Plus Petrol Perú Corporation S.A. ¿no? En este caso, lamentablemente, ha surgido una serie de actos judiciales lesivos a la parte demandante del señor Carlos Dueñas Olivera. En principio, esto se origina en una acción judicial de nulidad de acto jurídico presentada en el juzgado del Cusco, en el juzgado civil del Cusco, sobre unos terrenos, sobre una compra-venta de unos terrenos con esta compañía y en la provincia de Charate, Convención, Cusco. Resulta, el señor Dueñas presenta la demanda de nulidad de acto jurídico, la juez declara fundada en parte a favor del señor demandante, fundada en parte. La empresa, no estando conforme, apela de la resolución de la sentencia. Aquí viene, digamos, la vulneración de los derechos. Apela, sube a la sala civil, sube a la sala civil y la sala civil en una resolución impresionantemente, la resolución 2, de un día para otro, sale declarando, concediéndole la apelación, declarándole fundada el recurso de queja, concediendo la apelación a la demandada. ¿No es cierto? Sin examinar exhaustivamente el expediente, porque la demanda, la apelación contra la sentencia no contaba con la firma expresa de la representante legal de la empresa, ni del abogado acreditado en autos, ¿no? Como lo puedo mostrar, esta es la apelación que presenta la empresa, al final no firma el representante de la empresa, ni la empresa ni su representante legal ni apoderado, motivo por el cual la juez, como seguridad jurídica, lo procede a atajar, para que nadie más pueda aquí. Y la juez, por ese motivo, declara improcedente la apelación. En vista de eso, presenta el recurso de queja, la demandada de recurso de queja, y la sala declara fundada la queja, concédase la apelación. Ante eso, el señor Dueñas, el demandante, presenta el recurso de amparo ante el juez contencioso administrativo. El juzgado contencioso administrativo le da la razón y es fundada el recurso de amparo y que se anule la resolución 2. En ese momento, la empresa, bueno, tiene su derecho, apela, y la Sala Constitucional y Social
emite una resolución, la resolución número 68, en que declara improcedente el recurso de amparo sin entrar al fondo de la materia porque considera que se ha sustraído la materia, ¿cierto? Improcedente, y ese es el motivo del recurso de agravio constitucional que se está presentando. Señor presidente, en este proceso se ha vulnerado el debido proceso, no se ha llevado a cabo el debido procedimiento, porque todo escrito de los justiciables, todo eso tiene que venir suscrito. El escrito, la petición es una voluntad de las partes. Si no está suscrito, no tiene efecto legal alguno, y tampoco es subsanable, porque eso es un acto imperativo, porque así lo señala el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Civil, inclusive en la forma de los escritos. En el artículo 139 del Procesal Civil dice que si todo escrito debe estar firmado. Además, si no hay la expresión de voluntad, si no se ha expresado la voluntad exacta de cualquier escrito, en este caso, aquí este es un documento nulo. Nulo, ¿por qué? Porque el artículo 219 del Código Civil dice: todo acto que no sea voluntario es nulo de pleno derecho. Por todas esas anomalías, por todas esas infracciones del debido procedimiento y de la motivación, porque en la resolución de la Sala Civil, que declara fundada la queja, está lleno de falsedades. En primer lugar, dice que el escrito de apelación sí está firmado por el abogado y por el representante legal. Dice textualmente aquí, ¿no?, que es toda una falsedad, doctor. Pero posteriormente ellos se dan cuenta del error que han cometido y emiten la resolución 79 el 12 de enero de 2012, recién para subsanar. Acá dice que no aparece el abogado que firmó el escrito no aparece como representante legal, y aquí recién lo citan para que el abogado y el representante legal se presenten a la sala a subsanar con sus firmas el recurso de apelación que no estaba firmado, totalmente irregular, doctor, y por esas mismas irregularidades que fueron denunciadas oportunamente, la OCMA lo ha sancionado a los vocales de la Sala Civil en 2 oportunidades. Uno por la resolución 2, que han afirmado falsedades, lo ha calificado como falta grave y los ha sancionado con unas multas que van del 10% de su remuneración. Y en el caso, después de 8 meses, que sacan una resolución dándose cuenta y que van a solucionar, le ha sancionado con amonestación. Todo por esos fundamentos. O sea, se ha vulnerado el derecho de defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a la motivación, porque es una motivación indebida de la resolución número 2 que emitieron estos señores de la Sala Civil. Muy bien. Y estos finalmente, y los vocales de la Sala Constitucional y Social no han resuelto ese recurso de amparo. Al contrario, lo han declarado improcedente. Pido a usted, declaro fundado el recurso de agravio, revocando la resolución 68 y declarando nula por consiguiente la resolución 2 de la Sala Civil de la Corte Superior de Cusco. Muchas gracias. Bien. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el ejercicio de la defensa. Lo escuchamos igualmente con la mayor atención. Doctor, póngase todavía en su lugar porque no vaya a ser que haya réplica y dúplica. Muy bien.
Señor abogado, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores distinguidos magistrados del Tribunal Constitucional que hoy nos acompañan en esta causa que ya tiene 2 años en el tribunal. Quisiera hacer una precisión que es muy importante. En verdad, Pluspetrol no es la demandada en este proceso. Como bien señaló la relatora, los demandados directos, por tratarse de una resolución judicial, son los magistrados de la Sala de Derecho Civil de la Corte Superior del Cusco. Permítame decirle que este proceso, más allá de lo importante que es para cualquier demandante, es trascendental no solamente para Pluspetrol, sino también para el país. Y esto obedece a que a través de este proceso, ocultamente, desde hace ya varios años, el señor Carlos Dueñas pretende apropiarse del núcleo de la planta de Camisea, de la que su señora actualmente, hace 12 años, 14 años para ser exacto, lo transfirió al consorcio Camisea. Voy a tratar, consecuentemente, con el debido respeto a esta sala, le pido un poco de paciencia, pero si no hacemos una aclaración respecto a los antecedentes de hecho y respecto al proceso de reivindicación del señor Dueñas, no podríamos entender con claridad qué es lo que se está discutiendo realmente en esa famosa resolución de ese recurso de queja que resolvió correctamente la resolución de la Corte Superior del Cusco. Bien, como ya he adelantado, el proyecto Camisea, que es el que esencialmente es materia de cuestionamiento, inició el proyecto Camisea en una zona llamada Las Malvinas en el Cusco. Para ello, como es evidente, se inició todo un proceso de adquisición de todas las tierras que en ese momento estaban en su mayoría abandonadas y que no eran productivas para desarrollar la adquisición de las mismas. En el caso de una de las propietarias, la señora Rosa Flores, este inmueble le fue adquirido en el año 2001 por $160.000, zona que no tenía ningún proceso productivo ni nada, 10 o 15 veces el valor, y así fue que se pagó para evitar los conflictos sociales. Eso es lo que realmente hacen los empresarios muchas veces para efectos de adjudicarse los bienes y tener los títulos saneados de donde se iba a desarrollar el proyecto Las Malvinas y consecuentemente el proyecto Camisea. Quiero percatar, lamentablemente no nos han permitido algunas diapositivas, que este terreno del que dice ser propietario el señor Dueñas es exactamente el núcleo donde está la producción, los aparatos más importantes del proyecto de Las Malvinas. Por eso van a ustedes a entender ahora qué es lo que quiere el señor Dueñas realmente en este proceso. Sobre esta base, sobre otros antecedentes de esta adquisición, en ese contrato, en esa minuta, fue suscrita por la señora. Sin embargo, para una mayor seguridad, sabiendo que la señora estaba en esos momentos con una pareja, que era el señor Dueñas, que no aparecía como propietario en los títulos de propiedad, se quiso participar al señor Dueñas. El señor Dueñas, posteriormente, fue internado, condenado por narcotráfico por 9 años, y por ende la escritura pública que él suscribió participando le fue sometida su firma dentro del penal por el notario. La minuta, vuelvo a repetir, fue suscrita oportunamente por el señor Dueñas y por la señora, y la escritura pública le fue tomada la firma a la señora en la notaría y al señor Dueñas en el penal. Lo que sucedió es que cuando el notario hace la anotación en la parte introductoria respecto de dónde ha suscrito el señor Dueñas, hizo la anotación de que había tomado la firma en el local de la notaría.
Esa anotación ha sido ya corregida por el propio notario, quien ha hecho la aclaración y ha presentado posteriormente que la firma del señor Dueñas fue escrita y suscrita en el penal. En el penal. Muy bien. El señor Dueñas, cuando sale de estar internado, 9 años después, inicia un proceso de reivindicación, efectivamente, como ha mencionado mi colega. En ese proceso de reivindicación, que para nosotros no tenía ninguna lógica, porque vuelvo a repetir, el contrato de compraventa tenía minuta y tenía escritura pública. Pues en ese proceso, que duró 2 años en su tramitación en primera instancia, de una manera para nosotros realmente insólita y extraña, desde el punto de vista del derecho civil de propiedad, la señorita jueza dijo una resolución insólita, diciendo de que efectivamente, primero que Dueñas era copropietario, sin tener ningún título de propietario, porque ni siquiera tenía un título de concubino por resolución judicial, conforme manda la jurisprudencia de esa materia. Segundo, no lo era cuando suscribió formalmente la resolución que se le hizo participar. Pero lo más insólito es que ni siquiera tuvo en cuenta la minuta, que es la base y la naturaleza y la esencia de la transferencia de contrato, no la escritura pública. No obstante ello, la jueza dicta la resolución dándole la razón al señor Dueñas, declarándolo propietario de esa zona a la cual me he referido, esa zona en la cual opera esencialmente el proyecto Camisea, que es la fuente de energía más importante del Perú, que hace pocos días el presidente de la República lo declaró como la zona más importante de interés público para el desarrollo energético del país. Hace una semana, en el aniversario de los 15 años de esta planta. Muy bien, frente a esta situación, lógicamente, respetando, aun cuando consideramos que era totalmente incongruente la resolución judicial, nosotros presentamos un recurso de apelación. El recurso de apelación fue presentado por 2 personas, por el apoderado Lucana y por el abogado Cabello. Más allá de lo que sucedió con respecto a ese recurso, la jueza dicta una resolución que dice: el doctor Cabero no es abogado en el proceso, y el doctor Lucana, en el escrito principal no aparece su firma, aparecía en los escritos que fueron notificados a las partes. Bueno, como es evidente, la jueza lo que dice es: declara improcedente la apelación, concluido el proceso, y que se proceda a la ejecución del proceso. Consecuentemente, que se restituya el bien, el proyecto Camisea, la planta de las Malvinas, en favor del señor Carlos Dueñas. El señor Carlos Dueñas inmediatamente cursa comunicaciones al Ministerio de Economía, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Ministerio de Energía y Minas, diciendo que es el nuevo propietario de la planta de Camisea. Así. Nosotros presentamos un recurso de queja sosteniendo lo más esencial. Y usted, señor presidente, que ha sido magistrado y conocedor del derecho procesal civil, sabe perfectamente que el artículo 367 del Código Procesal, que fue modificado, que fue aplicado por la jueza para declarar la improcedencia de la apelación, la jueza aplica literalmente un código derogado, el artículo derogado del 367, porque el artículo nuevo del código del 367 es del año 98, 99, señala que cuando existe esa situación, la demanda no se declara improcedente, se le da un plazo de 5 días a la parte apelante para que subsane. Esa es toda la discusión en este proceso, señor magistrado. Lo que sucede es que cuando nos declara improcedente, presentamos recurso de queja, y la sala tenía 2 opciones: o nos daba para que subsanáramos, regresaba el proceso para que subsanara los 5 días para subsanación, o declaraba de pleno derecho de que con las copias que tenía consideraba de que la apelación cumplía con el requisito de estar suscrita por abogado, el abogado que estaba en el proceso, Hugo Cabero, porque el apoderado efectivamente no aparecía su firma. Bueno, esa es la discusión central. Esa es la discusión central.
Y por eso es muy importante entender este aspecto, porque el proceso regresa a primera instancia, piden, declaran fundada la apelación, sube el expediente y la sala se da cuenta que la jueza se ha equivocado, porque ni siquiera había absuelto excepciones y 20.000 aspectos para resolver esta demanda que para nosotros es una cosa inexistente en este mundo jurídico. Entonces, quiero precisar la importancia de lo que sucedió. Luego, el expediente, cuando la sala revisa, dice, no, la sala sí dice, bueno, sí, que efectivamente se debió declarar fundada la queja, pero no declarar fundada la queja para que sube el expediente, sino para que regrese, para que subsane. Esa razón es la que ha hecho referencia mi colega para decir de que efectivamente se le sancionó con una amonestación a los magistrados de la sala, que según él con mucha rapidez absolvieron la queja. Pero sí, ¿sabe por qué la absolvieron? Porque el señor Dueñas y la jueza estaban ejecutando la resolución sabiendo que la queja estaba en trámite. Eso es más grave, y eso sí es importante denunciar, porque si no hubiéramos paralizado la planta de las Malvinas y hubiera quedado el Perú sin gas varios días, hasta que por supuesto se resolviera la queja y que se regresara el proceso para la subsanación, 5 días para acá, volver a subir y por supuesto el señor sigue ejecutando su proceso. Bien, ese es el kit del punto del proyecto procesal. Ahora vayamos a la acción de amparo, porque si no, no podríamos entender la acción de amparo. La acción de amparo es dirigida por el señor Dueñas contra los magistrados, contra esa resolución que resolvió la queja. Y lo que hizo la jueza en primera instancia, la declaró improcedente liminarmente. Luego apeló y la Corte dijo, no, vamos a darle trámite, porque aparentemente sí existía una vulneración de un derecho. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de la resolución, esta que sancionó a los magistrados por haber absuelto la queja, supuestamente por no aplicar el 404, el 404 del Código Civil dice, puede pedirse el expediente principal, pero dijeron debió haber subsanado y no haber resuelto la queja. Pero como ya advertí, la misma Corte posteriormente dijo, no, tiene razón, no era subsanación, pero aclaran acá y firman, y la Corte solucionó el problema. Regresemos a la acción de amparo. Primera instancia improcedente, segunda instancia se declara fundada la apelación, regresa y la misma jueza, sí, ahora sí, declara fundada, pero no solamente declara fundada sobre la base de este tema de la queja, sino dice la resolución de la señorita magistrada Boni Gamarra Bonilla, que declaró fundada la demanda, es una resolución impecable, y además de ser impecable, es improcedente la apelación. Y eso no era materia de esta acción de amparo. Por eso que tratar de revivir la resolución de primera instancia como pretende el demandante es tratar de decir que el proceso, el otro proceso que se está tramitando y que viene ganando Plus Petrol, ahora quieran decir, oye, este proceso ya no tiene nada que hacer porque el Tribunal Constitucional ya nos dio la razón, ya convalidó la resolución de primera instancia de amparo y por tanto este proceso civil ya debe terminar porque hay una sustracción de la materia. Pero lo que ha hecho la Corte Superior es otra cosa. La Corte Superior dice, efectivamente, creemos de que hubo un error de la sala cuando declaró fundada la queja, porque no debió elevar el expediente, sino pedir un plazo para la subsanación. Pero dice, ya ese aspecto procesal carece de objeto, porque ya fue subsanado, ya hay una sustracción de la materia, porque ese tema ya fue revisado cuando se pidió nuevamente que se convalidara la firma. Y por eso declaran improcedente dos magistrados. Un magistrado se da por el aspecto de la caducidad, porque efectivamente la acción de amparo se fue presentada 6 meses después de la famosa resolución de la queja. Señores magistrados, nosotros particularmente, sin perjuicio de los 2 votos que ustedes tienen, consideramos que acá hay una improcedencia liminar. Este proceso de amparo nunca debe existir, porque no existe una afectación al debido proceso. Muy bien. ¿Va a replicar? Brevemente, señor abogado. Bueno, en primer lugar quiero decir que el abogado de la parte demandada pretende impresionar, al contrario, porque lo que ha sucedido a la comunidad de las Malvinas
que está en el distrito de Charate, de la Convención Cusco, donde está funcionando la fábrica de camisea, o sea, las instalaciones de camisea, no es la totalidad, es una parte. Lo han despojado en aquella vez, en el año 2000, 2001, lo han despojado de esa empresa, lo han despojado a los pobladores y los han dado, digamos, sumas irrisorias por su propiedad que ahora están explotando, si quiere, digamos, pero eso no es el tema, doctor. El tema aquí, digamos, es, digamos, el agravio constitucional causado por esa resolución 68 que declara improcedente el amparo que en primera instancia nos declararon fundado. Ese es el tema. Y el tema está que con esa resolución pretenden convalidar la resolución número 2 de la segunda sala, de la primera sala civil del Cusco, donde le conceden la apelación, ¿no es cierto? Basado en ese recurso de queja. Ese es el meollo del asunto. Muy bien. Ese es el meollo del asunto. Muy bien, doctor, efectivamente. Doctor, Sí, tiene que duplicar sobre el tema brevísimamente, doctor. Un tema de hechos. El único expropietario que ha iniciado un proceso que ni siquiera es propietario, judicialmente no hay ningún caso, no hay nadie que se le haya apropiado justamente. Todos los que vendieron fue. Y segundo, vuelvo a repetir, señor magistrado, la jueza se equivocó y la jueza por ese error fue sancionada. Ella sí fue sancionada con 6 meses. Muy bien. ¿No? A eso quería saber. Muy bien, doctor. ¿Alguna aclaración? Sí. Muy bien. Habiendo concluido los informes y la réplica y la dúplica correspondiente, es el momento de preguntar a los señores magistrados si van a hacer alguna intervención. ¿Alguna intervención? El doctor Sardo. Gracias, señor presidente. Yo quisiera preguntar al abogado de la parte demandada lo siguiente: ¿por qué tuvo que el señor Carlos Dueñas Olivera intervenir en el contrato si no era propietario? ¿Qué relación tenía, si puede ser más específico, con la señora que era la propietaria? Sí. Señor magistrado, Sí. este tipo de inmuebles no se encontraban suficientemente regularizados. Tenían únicamente registros en el PET, en algunos de COFOPE. La señora, que ha sido demandada en el proceso de nulidad de compraventa y reivindicación y demolición de edificaciones, era la que aparecía como titular registral. Se decidió en esa oportunidad que participara ella, y a solicitud de ella se le hizo intervenir en el contrato. Intervenir, pero no como parte, sino como interviniente, al señor Carlos Dueñas, con quien había tenido en algún momento alguna relación convivencial, pero que finalmente no fue decretada por ninguna autoridad judicial. Solamente se hizo para guardar las formalidades y seguridades ante cualquier evento posterior de reclamación. Por este contrato se le pagó la suma de $160.000, que incluso han sido recibidos tanto por el señor Carlos Dueñas como por su entonces, entre paréntesis, conviviente. Muy bien. Está bien, doctor. El doctor Espinosa va a hacer una... Gracias, presidente. Mis preguntas van más bien dirigidas al abogado de la parte actora. Vamos en orden. En su opinión, ¿no se hubiera resuelto todo este problema si la jueza, en vez de haber ordenado una aplicación discutible, para no adelantar opinión, del 367, hubiese ordenado la subsanación de la apelación? Doctor, por supuesto que el 367 del Código Procesal dice que se puede subsanar, pero en este caso, ¿cómo se puede subsanar un documento que no lleva la firma, que es algo esencial? Bueno, pero que ni siquiera en la introducción, doctor, se puede subsanar, en el caso, doctor, se podría subsanar si en la introducción de la solicitud yo, fulano de tal, empresa tal, como representante de fulano, y resulta que al final no lo ha firmado el representante, en ese caso, por supuesto. A ver, entonces... Además lo firma un abogado, un tercero, que no tenía nada que ver en el caso. Lo que se está hablando es por eso de subsanación. O sea, ¿cuál es el margen de lo que se puede subsanar? Entonces,
No lo entiendo. Me dice que se puede subsanar y que no se puede subsanar. No, este es un caso de fondo, doctor. Ya le pregunta, perdón. Mi pregunta era muy clara si se podía subsanar o no. Ese es el sentido de mi pregunta. 2. Vamos al otro elemento. ¿Usted cree que realmente había problemas de motivación en la sentencia de segundo grado? Porque si usted debe tenerla muy presente. La sentencia de segundo grado que dice en el fundamento cuarto, básicamente dice que la jueza debió subsanar y no debió declarar improcedente. Entonces, ahí hay problema de motivación, ¿no? Porque si no hay problema de motivación, el caso se nos acabó. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Doctor, también hay problema de motivación porque la resolución número 2 que emite la Sala Civil, que declara fundada la queja, ¿no?, habla una serie de falsedades. O sea, digamos, son motivaciones indebidas para justificar, digamos, la resolución, para dejar fundada la queja, ¿no? Por ejemplo, dice acá dice, el recurso de apelación se tiene que este recurso ha sido suscrito por los abogados Hugo Cabero y Edison Lucana, consignados sus sellos. Por tanto, si como el juez reconoce que en el considerando primero no lo firmó, o sea, acá dice que estaba firmada, el recurso estaba firmado, dice, ¿no? Pero cuando usted se remite al original del expediente, no está firmado, doctor. Bien, ya conozco su opinión al respecto. Ahora, ¿no es cierto que la sanción que le pone la OCMA a la sala está más bien por no haberse asegurado, verificado que el escrito de apelación no estaba firmado por el abogado? O sea, usted ha hecho una afirmación de que el cuestionamiento a la sala es por un comportamiento indebido. Entonces, ¿cuál es realmente la sanción de la OCMA? Porque con eso estamos de alguna manera marcando el escenario de dónde se puede llegar. Entonces, explíquenos en síntesis cuál es el sentido de la sanción de OCMA. OCMA está sancionando por este caso que no está firmado el escrito y también porque, bueno, dice que no le dio oportunidad de ¿cómo se llama?, de subsanarlo. Gracias, señor presidente. Muy bien. Realizado la audiencia de acuerdo a los pasos correspondientes, informe, contestación, réplica, dúplica, intervención de los señores magistrados, se da por concluida la audiencia. Vista de causa. Señor presidente, doy cuenta a usted de la causa número 2, 4686-2012, proceso de amparo, seguido por Carlos Berlí Espinosa Yanqui contra la Corporación Pesquera Incasac, Copeincasac. Señor presidente, el abogado por la parte demandada, el doctor Ivo Ora Ordinola, se encuentra en este momento en la sala de audiencia, ya realizó su informe oral en la sala 2, solicita informar por la parte demandada. Causa número 2. Gracias. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el ejercicio del derecho de defensa. Lo escuchamos con la mayor atención. Gracias, señor presidente, y buenos días con todos, señores magistrados. Bien, este proceso llega a esta instancia por el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de segunda instancia expedida por la Sala Mixta de Moquegua, que declara improcedente la demanda porque la Sala considera en sus argumentos que lo que habría realmente es lo que debería haber visto es una etapa probatoria propia de otros procesos, el proceso ordinario laboral o el proceso abreviado, no el proceso de amparo. En la demanda de la parte accionante, de la parte demandante, yo vengo por la parte demandada, por Corporación Pesquera Inca. Lo que peticiona el demandante en estricto y en concreto y de manera única es la reposición a su puesto de trabajo porque considera que su contrato modal intermitente está desnaturalizado por el único motivo, lo cual ha señalado en su demanda, recapitula en su recurso de agravio constitucional y en todo el hito del proceso, de haber laborado de manera ininterrumpida. Esa es su argumentación, por eso está desnaturalizado. Dice, contrato modal intermitente
no han habido suspensiones, por consiguiente la contratación modal está desnaturalizada y el cese por vencimiento de contrato es incausado. Nosotros hemos negado lo alegado por la parte demandante, pero no solo eso, hemos venido advirtiendo en todo el íter del proceso de que ese argumento de la parte demandante, que además lo hace porque el Tribunal Constitucional anterior, mejor dicho, los magistrados anteriores, venían reiterando en múltiples sentencias ese sentido, que la contratación modal intermitente se desnaturaliza per se porque no hay suspensiones durante la vigencia de la contratación laboral. Pero sin embargo no explican por qué. Es más, ya hay 7 procesos acá emitidos respecto a mi patrocinada en temas idénticos, mejor dicho similares, donde han dicho lo mismo y sin ninguna motivación, sin ninguna explicación, y quedan 2 que están viéndose con esta sala y 2 con la otra sala que acabo de informar, donde yo vengo a solayar algo que es muy puntual realmente, ¿no? A mí me sorprende realmente la falta de motivación. Es más, me trae a colación cuando anteriormente el Tribunal Constitucional estableció en su momento: aquellos trabajadores que cobraron liquidación de beneficios sociales no pueden ser repuestos porque ya cobraron liquidación de beneficios sociales. Y uno se preguntaba, pero ¿en qué se motiva? ¿En qué se fundamenta? No, simplemente el año 2012 y atrás reiteraban años tras años, sentencia tras sentencia, hasta cuando ya el Tribunal Constitucional se reconforma y ve ese tema, lo motiva y se dan cuenta que estaban en un grosso error. Que el hecho de haber cobrado los beneficios sociales, el hecho de haber echado mano una vez que había sido despedida de manera arbitraria, no quiere decir que no se le vulneraba su derecho fundamental al trabajo. Cambian de criterio y es el que se mantiene actualmente. Aquellos trabajadores que cobraron su liquidación de beneficios sociales después de un despido con afectación del derecho fundamental, sí tienen derecho a ser repuesto. Claro, siempre y cuando no hayan cobrado la indemnización por despido arbitrario. Eso pasó y eso está pasando ahora, señores magistrados. Eso está pasando ahora. Se está diciendo de manera muy, mejor dicho, de manera inmotivada totalmente, de que la contratación modal intermitente donde no hay suspensión simplemente está desnaturalizada. No dicen por qué, no basan en ley, no basan en doctrina, no basan en jurisprudencia, no basan en nada, simplemente lo alegan y viene repitiéndose. Sin embargo, nosotros consideramos lo contrario y lo sustentamos en ley, en jurisprudencia, que no es así, que realmente es una facultad. Cuando en un contrato modal intermitente hay causas fortuitas o fuerza mayor, el empleador puede suspender la relación laboral, pero también puede no hacerlo. Y el hecho de no hacerlo no quiere decir que necesariamente esté desnaturalizada la relación laboral. Es más, yo les pongo un ejemplo clarísimo. Y van a ver la aberración de ese argumento que no tiene motivación. ¿Qué pasa en un contrato modal intermitente donde las partes se ponen de acuerdo de que la contratación modal va a durar 4 meses? En esos 4 meses de contratación no hay ninguna causa fortuita, ninguna fuerza mayor, no hay resoluciones ministeriales de veda, no hay vedas naturales y la relación se da con normalidad, no hay interrupción. En ese razonamiento del TC antiguo, y que me ha venido afectando en 7 procesos anteriores, en su razonamiento ya está desnaturalizada la relación laboral. Es una aberración jurídica realmente desde mi punto de vista, no resiste análisis. El artículo 53 del Decreto Supremo número 00397-TR, ¿qué es lo que establece literalmente? Los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitente o de temporada que por su naturaleza puedan ser permanentes, puedan, facultad, ley. Ni el artículo 64 que establece que regula la contratación modal intermitente, insisto, ni ninguna ley, ni jurisprudencia, ni doctrina, establecen como obligatoriedad el tema de suspender los contratos modales intermitentes cuando hay esas causas. Por el contrario, el artículo 15, haciendo una interpretación sistemática de este mismo cuerpo normativo, el 00397-TR, ¿qué es lo que establece? El caso fortuito de la fuerza mayor faculta al empleador sin necesidad de autorización previa a la suspensión temporal perfecta de labores hasta por un máximo de 90 días con comunicación inmediata a la autoridad administrativa de trabajo. Deberá, sin embargo, señala este artículo, de ser posible otorgar vacaciones vencidas o anticipadas y en general adoptar medidas que razonablemente eviten agravar la situación de los trabajadores. Esto es lo que ha hecho mi representada, esto es lo que ha hecho mi patrocinada. En los casos que no se han habilitado interrupciones, ¿qué es lo que sucede? A veces hay periodos de veda, no hay materia prima, los trabajadores quieren seguir ganando plata, hay una buena relación,
¿qué hacen? Los hacen labores de mantenimiento. El hacer ese hecho ya de naturaleza de la relación laboral, ¿en qué se sustenta ese hecho? Cuando toda la normatividad que estoy invocando sustenta lo contrario. Es más, mi patrocinada y mi representada siempre ha estado sujeta en función a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, libertad de contratación. En virtud también ha estado sostenida en el artículo 2, inciso 24, literal A de nuestra Carta Magna, que señala que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que la ley no prohíbe. Consiguientemente, señores magistrados, consideramos, no pedimos que nos den la razón, quisiéramos, pero no pedimos eso. Pedimos realmente, por toda la defensa que venimos haciendo, lo que venimos destacando, que nos motiven la resolución. Si ustedes van a mantener ese criterio, motívenos por qué. ¿En base a qué resolución? ¿En base a qué jurisprudencia? ¿En base a qué doctrina? ¿O en qué norma sustentan ese hecho? Un tema adicional y final. En un pronunciamiento, el Tribunal Constitucional anterior ha venido reiterando ese argumento que le da la razón al demandante. Sin embargo, en la sentencia 00471-2011 proceso de amparo al Tribunal Constitucional, en su fundamento 5 estableció lo siguiente, donde declaran infundada la demanda de amparo en este caso. No se desnaturalizan los contratos, pues este tipo de contrato modal, se refiere al intermitente, si lo leen completa la sentencia, permite la contratación de trabajadores para la realización de labores permanentes relacionadas con el giro de la organización económica del empleador, pero que son discontinuas porque pueden, establece TC, ser suspendidas o depender de factores externos para su realización. Ya en esa sentencia se avisoraba la facultad que tiene el empleador, no la obligación. Con esto, señor magistrado, lo que yo invoco, y ya vi un informe hace menos de un mes sobre este mismo tema, con esta misma sala, lo que pedimos realmente solamente es que la motive, dándonos o no la razón. Muy bien. Nosotros personalmente terminamos la exposición solicitando evidentemente que el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante sea declarado infundado. Muy bien. Listo. Ya. El doctor Espinosa va a hacerle una intervención. Más que una pregunta, un comentario, y tómelo bien, señor abogado. Usted tiene todo el derecho a ejercer su derecho de discrepancia con la resolución. Y que puede hacerlo con ardor, pero creo que eso tiene que hacerse siempre en un contexto. No parece conveniente que usted diga aberración jurídica, pero el derecho da para eso. Pero dije a mi parecer, no. No, pero perdón, usted también hemos escuchado una expresión y ahora creo que me toca. Disculpe, ok, disculpe. ¿Verdad? Entonces, finalmente, yo creo que en el derecho el fondo cuenta, pero las formas también. Entonces usted tiene todo el derecho a discrepar y sin duda va sustentado a lo largo de este su discrepancia. Nosotros lo evaluaremos y nos pronunciaremos. Pero lo que sí no podemos permitir es que haya un tratamiento que no es respetuoso de otros pueblos. Entonces, dos, nosotros siempre motivamos. A tal caso, entonces, no venga a pedir a este tribunal que nos motivemos. Siempre vamos a hacer. Lo que usted puede pedir a este tribunal es que evaluemos si el criterio anterior se sostiene o no. Eso es una cosa. Se sobreentiende que el Tribunal Constitucional, que es el defensor último de las garantías en este país de los derechos, obviamente motiva su resolución. Solamente eso, señor magistrado, si me permite. Sí, yo sé que ustedes son los magistrados y nosotros somos abogados, tal cual ustedes. Y sí me gustaría solamente un minuto sobre lo que usted dice. Porque nosotros, si yo muestro esta indignación realmente, es porque a nosotros en el trámite de todos los procesos que venimos llevando, hemos insistido arduamente en todos los informes con el TC, y el TC simplemente lo que dijo anteriormente es, labores ininterrumpidas, la contratación está desnaturalizada. Entonces yo le decía, motiven, y es por eso que nos indignamos, señor magistrado. No puede usted decir que no me puede indignar cuando hay una indebida motivación evidente, y por eso precisamente es que yo, con esto termino, por eso precisamente que yo le ruego que la motiven, porque en estos casos anteriores que nos han resuelto, nosotros no la han motivado debidamente, conforme los estándares hechos. Y lo otro, finalmente, sobre la aberración que usted dice, justo dicho, a nosotros nos parece, a nuestro parecer, una aberración, es lo que yo he dicho. Es todo, señor magistrado. Señor abogado, vamos a dar por concluido. Y yo, como magistrado que he sido de la Corte Suprema, como usted sabe, yo siempre digo a veces,
a los jueces siempre hay que tratarlo con el mayor respeto. Debemos confiar en ellos. Y yo le decía a un abogado joven como usted, no hables mal de los jueces, porque no vaya a ser que resultes juez. Soy juez suplente. Soy juez suplente también. Muy bien, muy bien. La audiencia ha concluido en su caso. Gracias, señor magistrado. La causa queda al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted de la siguiente causa. En la causa número 21, que es la 5.280-2013, proceso de habeas corpus, si le di cuenta en algún momento de que no se presentó el demandante se ha presentado unos minutos antes de que empezara la audiencia, solicita informar, y la abogada de la parte demandada, de las codemandadas, que ha presentado su informe oral fuera del plazo, solicita también informar. Eso es por equidad, ¿no? Para explicar la situación, para tenerlo claro. Bien. El colegiado considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, motivo por el cual no pueden los señores abogados informar, y le comunicamos con el mayor respeto. ¿De cuenta, señorita? Señor presidente. No, la causa queda al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado conforme al reglamento o porque habiéndolo solicitado no se han apersonado para realizarlo. Dadas las circunstancias, las demás causas quedan al voto. Las audiencias han concluido y muchas gracias a los señores abogados y al público en general.